Vamos a continuar la serie de enseñanzas donde estamos tratando los salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos, lección número 2. Y el título de la lección es Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Vayan al Salmo capítulo 2. Abran las escrituras, busquen allí. En el libro de los Salmos, capítulo 2. Versículo 7. Dice el texto: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Precisamente ese pasaje he tomado el título de la lección. Lección número 2, Salmos mesiánicos. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Listo, Saulo? ¿Ya? Apuntando allí. Muy bien. Salmo capítulo 2, verso 7. El primer punto consiste de lo siguiente. Mi hijo eres tú. Es el primer punto. Mi hijo eres tú. Y ahí lo leemos en el texto, en el Salmo capítulo 2. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, dice el pasaje. Fíjense. Lo primero que observamos en esta profecía mesiánica es la clara e irrefutable distinción de personas que a su vez, como vemos allí, es una pluralidad de ellas. En otras palabras, el Jehová en este pasaje no está solo, sino que tiene un hijo. Y cada uno de ellos, o de estos dos, bueno, es distinto el uno al otro. Uno es Jehová el Padre y otro es el Hijo. Fíjense, allí en el texto, noten los pronombres personales yo, me y tú. Porque aquí está hablando el ungido del versículo 2, el rey del versículo 6. Yo, está hablando el Hijo, el Mesías, publicaré el decreto. Jehová el Padre me ha dicho, ¿qué dijo? Mi hijo eres tú. Yo te engendré, yo el Padre te engendré hoy. Entonces ahí tenemos esos pronombres personales, estos que emplea el Hijo acerca de sí mismo. Por tanto, la cuestión aquí es la distinción de personas, no de naturaleza. Fíjense. Cuando digo aquí que hay el texto nos muestra esa distinción de personas, siendo uno el Padre, Jehová, y otro el Hijo, el Rey, el ungido. Pero es importante que tengamos esto muy en claro. Es distinción de personas o de personalidades, no de naturaleza, pues ambos
y eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza, ambos son de la misma esencia divina. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 8. En el versículo 16 podemos observar también esta cuestión de distinción de personas. Una persona, según el Salmo, era Jehová, que viene siendo el Padre, y la otra persona allí en ese contexto, bajo consideración allí en ese pasaje, es el ungido Rey Hijo. Bueno, aquí noten, dice el versículo 16, y si yo juzgo, está hablando Jesús, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo, una persona. ¿Y quién más? Y el que me envió, el Padre, otra persona. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10. Y así podemos encontrar una gran cantidad de pasajes donde vemos, esa distinción de personalidades o de personas, pero no de naturaleza, porque ellos dos son de la misma esencia, sustancia o naturaleza. Allí en Juan capítulo 10, versículo 30, dijo el Señor, yo, una persona, y el Padre, otra persona, uno somos. Aunque déjenme decirles que en este pasaje, en Juan 10:30, la traducción más apegada al texto griego es yo y el Padre una cosa somos. Una cosa somos. Dos personas, pero las dos personas comparten la misma cosa. Ellos son esa cosa, son esa misma cosa, es decir, son de la misma naturaleza, sustancia o esencia divina, pero son dos personas. Bueno, el Salmo capítulo 2, versículo 7, nos muestra esa distinción de personas. Según el contexto del Salmo que estamos estudiando, el Salmo segundo o el número 2, este hijo es el ungido, versículo 2, y es el rey, versículo 6, que había de venir al mundo. Por consiguiente, él no solo ostentaría legítimamente estos títulos. ¿Cuáles títulos? De Mesías, el ungido, el Mesías o rey. No, sino que también es hijo. Vayan al Salmo, por favor, capítulo 2. Consideren allí el contexto. Dice el versículo 2, su ungido, el ungido de Jehová el Padre. Está el ungido, tenemos una primera designación a esta personalidad que está aquí en este contexto, aparte de Jehová. Y luego en el verso 6, mi rey, hablando del rey, que él era el rey. Pero en el 7, ¿cómo se le llama? Hijo, se le llama hijo. Por tanto, Jehová el Padre tiene un hijo. Y todos deben reconocerle y honrarle como tal. En el mismo Salmo, versículo 12, noten lo que dice el texto.
Fíjate, hijo, versículo 12 del Salmo. Estamos estudiando el capítulo 2, verso 12. ¿Honrad a quién? ¿Honrad a quién? No a Jehová el Padre, sino al ungido, al Rey, al que es hijo. Y en Juan capítulo 5, versículo 23, noten, Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 23, dice la Escritura, para que todos honren ¿a quién? ¿A quién? Al Hijo. Como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio. Entonces, aquí tenemos una pluralidad de personas. Hay una distinción de personas. A Jehová el Padre y otro llamado el Hijo. Según el Salmo 2, el Salmo que estamos estudiando en esta serie, recordemos, salmos mesiánicos que hablan acerca de aquel que había de venir al mundo. Bueno, según este Salmo número 2, el Hijo está declarando un decreto que en la eternidad pasada, fíjense, Jehová el Padre le manifestó, reivindicando de esta forma que no habría otro hijo, sino solamente él. Fíjense, el texto del Salmo 2:7 dice, yo, hablando el ungido, el Rey, el que es hijo, dice, yo publicaré el decreto, aquella proclamación en la eternidad pasada, de parte de Jehová el Padre hacia él, hacia el Hijo. ¿Qué le dijo Jehová el Padre? Le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré. En ese sentido, y según el Nuevo Testamento, este que es llamado Hijo se encarnó y vino a ser Jesús de Nazaret. No otro. Por tanto, el Nuevo Testamento revela la identidad del Hijo en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento nos revela eso. Nos da a conocer que este Hijo se hizo hombre en la persona que fue llamada Jesús. Fíjense, en el bautismo del encarnado llamado Jesús, la voz del cielo, que era la voz del Padre, declaró lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. Aquí el Nuevo Testamento nos está mostrando precisamente que el Padre está identificando, llamando a este hombre, a este humano, al encarnado, ungido, Rey e Hijo, según el Salmo 2, llamado Jesús. Lo está identificando, llamando como su Hijo amado. En una ocasión el Señor Jesús se atribuyó o se adjudicó, reclamó ser el Hijo del bendito o el Hijo de Dios, el sumo sacerdote. En Marcos capítulo 14, fíjense, Evangelio de Marcos capítulo 14,
versículo 61, el sumo sacerdote, dice la Escritura, le volvió a preguntar a Jesús, diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dice el versículo 62 lo siguiente: y Jesús le dijo: yo soy. Así que Jesús reconoció ser el Hijo del Bendito. Ahora bien, ya hemos identificado la identidad del Hijo, que es, según el Salmo 2, en este contexto del Salmo 2, el Hijo es otro distinto a Jehová, en este caso el Padre. El Nuevo Testamento nos ha mostrado que se refiere al humano, al hombre o al encarnado Jesús de Nazaret. Ya lo hemos identificado, ya sabemos la identidad del Hijo. Sin embargo, es necesario hacernos la siguiente pregunta: ¿qué significa que Jesús, el ungido, el Rey, sea el Hijo de Dios? ¿Cuál es el significado? Como dicen algunos, teológico. ¿Cuál es la cristología aquí de Jesús con respecto a Jesús? De que Él sea llamado el Hijo de Dios. Bueno, fíjense. Esta designación, Saulo, este título, que como leímos en Marcos, Jesús se lo atribuyó, se lo adjudicó, el Hijo del Bendito, significa que aunque él era hombre, 100% hombre, él era también 100% Dios. Él era igual a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18. Este pasaje es clave. Juan 5, 18. Recuerden que el Salmo dice: mi hijo eres tú, ¿verdad? Mi hijo eres tú. Yo publicaré el decreto. Jehová, el Padre, me ha dicho: mi hijo eres tú. Le llama hijo. Entonces, este pasaje, como muchos otros, pero este en particular, nos revela, nos muestra, nos explica el sentido, el significado de ser llamado hijo de Dios. Dice Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle a Jesús. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué cosa? ¿Qué se hacía él? Cuando decía que el Padre Celestial, Jehová el Padre, era su propio. Ahí está, fíjense la declaración, la expresión del texto. Propio Padre. Ahí está, propio Padre. Él decía que Dios era su propio Padre. Ahora es bueno aclarar aquí que Juan no está diciendo que el Señor Jesús violó la ley de Moisés cuando dice aquí que quebrantaba el día de reposo. Según el contexto del Evangelio de Juan y de los otros evangelistas, entiendo que se refiere a no guardar, no practicar las tradiciones religiosas de los judíos, y en particular de sanar en el día de reposo.
de sanar, de hacer milagros en el día de reposo. Y así Juan describe esto. Los judíos se enojaron por esa cuestión de que él estaba haciendo milagros en el día. Ahora, volviendo al punto que nos interesa aquí, para discernir, comprender el significado de la designación del título el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito, como en el Salmo dice, mi Hijo eres tú. Tenemos aquí que Juan dice bajo inspiración que Jesús él reclamaba que Dios era su propio ¿qué? Padre, y nos explica Juan que de esta manera se hacía igual a Dios. Fíjense. La frase Dios era su propio Padre, lo cual implica que Jesús es el Hijo del Padre, significa haciéndose igual a Dios. Por tanto, cuando Jesús se atribuía a ser el Hijo de Dios, se hacía igual a Dios el Padre. Pero igual en qué sentido, porque ahí vemos también distinción de personas. Uno era el Padre y otro era el Hijo. Pero igual en qué sentido, igual en la naturaleza divina, en la esencia divina. En Juan capítulo 10, versículo del 30 al 33. Juan capítulo 10 del 30 al 33. En esos textos encontramos que Jesús dijo, yo y el Padre una cosa somos, según la versión del Nuevo Testamento de Pablo Beso. Yo y el Padre, yo una persona y el Padre otra persona, distinción de personas, pluralidad de personas, somos una misma cosa. Y luego sigue el relato y Jesús les pregunta a los judíos, bueno, ¿y por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren lapidar, apedrear? ¿Por qué? Si he hecho buenas obras. Las obras están buenas. Y los judíos le responden, no te queremos matar, no te queremos lapidar, apedrear por las buenas obras que haces. Fíjense lo que ellos dicen. Miren lo que ellos dicen. Y ellos dicen esto porque entendieron muy bien lo que quiso decir Jesús cuando dijo, hija, estos judíos cuando escucharon yo y el Padre una misma cosa somos, ellos entendieron eso. Este es el significado por la reacción de los judíos por las palabras que vamos a leer ahorita. Comprendemos que Jesús quiso comunicar esto. Y él no lo negó, no dijo, no aclaró, yo no quise decir eso. No. Él dijo lo que dijo, ellos entendieron lo que él quiso decir y él nunca negó tales cosas. Nunca negó lo que implicaban sus palabras y las deducciones, las inferencias que ellos hicieron de sus palabras con respecto al sentido, al significado de tales palabras. Dice aquí que los judíos le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, ¿qué cosa? Siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Ahí está.
siendo hombre, te haces. Esto es lo mismo que Juan 5:18, pero en otras palabras. En Juan 5:18, cuando Juan dice que Jesús, cuando se atribuye que el Padre era su propio, usa esa expresión de propio, particular, de una manera exclusiva, para poner su propio Padre Dios, él se estaba haciendo igual a Dios. Aquí lo mismo, cuando él dijo yo y el Padre, una cosa somos, significaba lo mismo. Tu nombre te estás haciendo Dios, igual a Dios. Ellos entendieron eso. Por consiguiente, fíjense este postulado. Miren, la designación Hijo de Dios en Jesús, porque todos los que hemos obedecido el Evangelio somos por redención, por adopción, hijos de Dios, en un sentido. Pero en Jesús no es el mismo sentido. Entonces, la designación Hijo de Dios en Jesús no significa inferioridad, sino igualdad. ¿Entendieron? ¿Sí? Fíjense, importante esto. Cuando leas en el Nuevo Testamento, cuando leamos, cuando oigas una predicación, una enseñanza, que estén hablando de Jesús como el Hijo de Dios, tengamos este axioma allí, este postulado, esta cuestión allí, tengamos esto presente. Que la designación Hijo de Dios en Jesús no significa inferioridad, sino igualdad. Fíjense, el mismo Padre confirma y legitima que Jesús es el Hijo cuando que Jesús es Dios, perdón. El mismo Padre confirma y legitima que Jesús, el Hijo, es Dios cuando Él le llama Dios. El mismo Padre le llama Dios a Jesús. En Hebreos capítulo 1, verso 8. Ahora, aquí hay que considerar, a la luz del contexto, que el escritor a los Hebreos está citando al Padre, diciendo, o escribiendo, mejor dicho, declarando ahí, expresando en el documento inspirado, lo que el Padre dice acerca del Hijo. ¿Ok? Esto no lo está diciendo propiamente el escritor a los Hebreos. Él está citando, el Padre, aquí está el escritor, el Padre dice esto acerca de otro. ¿De quién? Del Hijo. El mismo Padre. Él le llama. En este caso le llama a Dios. Voy a usar la versión de Martín Nieto. Escuchen. Hebreos 1:8. La traducción de Martín Nieto dice así. Del Hijo, en cambio, afirma. ¿Quién? El Padre. ¿Qué afirma el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios. Ahí está. Dura eternamente y el cetro de tu reino es cetro de justicia. El escritor dice, pues el Padre ha dicho varias cosas acerca del Hijo, cosa que no dijo de los ángeles, de ningún ángel. En cambio del Hijo, el Padre afirma, tu trono, oh Dios. Ahí está el Padre llamando al Hijo Dios. El Padre reconoce la naturaleza del Hijo.
Fíjense, Jesús es Dios de Dios. Jesús es Dios de Dios. Es decir, Él es Dios de la clase que solo Dios es. Por consiguiente, todo lo que signifique ser Dios, Jesús ¿qué? Lo es. Todo lo que signifique ser Dios, Él, Jesucristo, lo es. Porque Él es Dios de Dios. Él es el Dios de la clase que solo Dios es. No hay otro. Por tanto, la frase en el Salmo capítulo 2, verso 7, regresemos al Salmo capítulo 2, verso 7, la frase, mi hijo eres tú, Salmo capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto, está hablando el ungido, el rey, el hijo. Yo publicaré el decreto, Jehová, el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú. Esta frase tiene que ver con la naturaleza de aquel que, siendo otro distinto al Padre, vendría a ser conocido como el Hijo de Dios. Es decir, que el Rey Mesías del Salmo segundo, aunque tomó naturaleza humana, él también era de naturaleza divina. Él era el eterno, el ser increado, el infinito. El Salmo no solamente nos revela a uno a quien el Padre ha elegido, ha constituido como el Rey Mesías, sino también cuando le llama hijo, nos permite conocer la verdadera naturaleza de aquel que vino y se hizo humano. En la eternidad pasada, este que fue constituido, legitimado, nombrado, llamado, ungido, rey, hijo, era eterno, increado, sin principio, sin origen, el ser infinito. La diferencia es que luego él, según el plan de redención, según los decretos divinos, según el consejo trinitario, él decidió voluntariamente, libremente, por amor, por gracia, misericordia y bondad para con nosotros, hacerse carne para morir en favor nuestro. Pero hubo un momento en la eternidad en que Dios le dio este decreto al Mesías, al Rey, al ungido, al Hijo de Dios. Punto número 2. Yo te engendré hoy. Punto número 2. Yo te engendré hoy. Vayan al Salmo. Vamos a leerlo otra vez. Dice el Salmo capítulo 2, verso 7. Dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Ahora fíjense. Vamos a entrar ahora en este punto para definir, Yanita, bien, Ana Patricia, bien, esta cuestión de que Jehová el Padre le haya dicho al Hijo, sin olvidar lo que ya estudiamos en el primer punto con respecto a la naturaleza de aquel que vendría, sin olvidar eso, sin olvidar eso, y es lo primero que se dice aquí. Vamos a definir qué significa esto. Yo te engendré. Fíjense.
el Salmo revela también este otro aspecto del decreto divino sobre el Rey Mesías, que es hijo. Es decir, que Jehová el Padre lo ha engendrado. Así dice el texto, ¿verdad? Yo el Padre te engendré hoy. Yo el Padre, una persona, otra persona, el Mesías, el ungido, te engendré. ¿Qué significa que Jesús, el Hijo de Dios, haya sido engendrado? ¿Qué significa? Bien. Yo quiero que primero veamos lo que no significa, para luego pasar a lo que significa. Cuando el Salmo dice, e inclusive se lee también esto en el Nuevo Testamento, cuando se cita el Salmo 2. En el Nuevo Testamento leemos esto varias veces, que se cita el Salmo 2. No significa que haya sido creado, porque el mismo Salmo, con la frase anterior, mi hijo, expresa la eternidad y deidad del Rey Mesías. Entonces la expresión yo te engendré hoy no significa lo que ya se nos aclaró con respecto a que Él sea el Hijo de Dios. Porque ya corroboramos, ya confirmamos que esa designación de Hijo de Dios quiere decir igual a Dios en cuanto a su naturaleza. ¿Okay? Tampoco significa, oído el tambor como dicen en mi país, tampoco significa que Él ha sido generado por el Padre. ¿Qué significa esto de que Él no ha sido generado por el Padre? Significa que Él eternamente no ha tenido la posición filial de hijo ante el Padre. Es decir, que eternamente no se ha distinguido como hijo. No. La designación Hijo de Dios vino por causa de su encarnación. ¿Para qué cosa? Para indicar que el Rey Mesías no solo era humano, sino también divino. Así que la designación, el título Hijo de Dios, no siempre lo ha ostentado Él, la segunda persona de la Trinidad, antes de su encarnación. Vino por causa de su encarnación para indicar precisamente que ese hombre, que era el Rey Mesías, según las profecías, no solo era humano, sino también, como el mismo Salmo, en el primer punto que ya estudiamos, era divino, era el eterno, el ser increado, el infinito. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice la Escritura, el santo ser que nacerá, noten y subrayen, será llamado como el encarnado, el niño, ese humano que estaba ahí en el vientre de María, era un humano, no solo era humano, no solo sería el Hijo del Hombre, que tiene que ver con la naturaleza humana del ungido, del Rey Mesías,
sino que sería llamado hijo de Dios por lo que ya consideramos en el primer punto con respecto a su naturaleza divina. En ese sentido, es que él no es engendrado. Él no siempre fue llamado hijo de Dios en la eternidad pasada. En ese sentido significa no generado. Antes de su encarnación, él es el Verbo divino. Juan 1.1. Juan 1.1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí está el Verbo. Este era en el principio con Dios. Antes de todas las cosas creadas. Antes del principio, hijo de los seres celestiales, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Antes de toda la materia que hay, de lo físico que hay, inclusive de aquellas regiones espirituales de la creación angelical. Antes de eso, dice Jesús que él estaba en la gloria con el Padre, siendo amado eternamente por él, y obviamente estaba también el Espíritu Santo allí, en esa relación trinitaria, en la familia trinitaria, ellos tres, pero él era llamado el Verbo. Luego ese Verbo se encarnó, Juan 1.14, y vino a ser el unigénito, el Hijo de Dios, lo cual representa, o mejor dicho, bueno, sí, también cabe eso, tiene que ver con su naturaleza divina. Entonces, habiendo ya visto que a la luz de estas premisas, lo que no significa te engendré hoy, o el engendramiento, o la generación del Hijo, ¿qué significa pues? ¿Verdad? ¿Qué significa esto de que yo te engendré hoy? Y luego es citado en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Bueno, tenemos que ir precisamente a las Escrituras, al Nuevo Testamento, donde está, escuchen la explicación inspirada. Esto es interesante. La explicación inspirada del verdadero sentido de la frase yo te engendré hoy. Debemos recordar este principio de interpretación. La Biblia se responde con más Biblia. La Biblia se responde con más Biblia. Miren, el Hijo ha sido engendrado en el sentido, ya lo dije, ¿verdad? Como dice en mi país, oído el tambor, en el sentido de haber sido resucitado para ser sentado en el trono celestial y ser declarado en el mundo y en los cielos como el auténtico y legítimo Rey Mesías, según el contexto del Salmo 2. ¿Qué pasaje de las Escrituras nos explica que el engendramiento, la generación del Hijo por el Padre, se refiere a su resurrección y los posteriores eventos? Vayan a Hechos capítulo 13. Allí el apóstol Pablo, bajo inspiración, nos da la explicación de lo que significa realmente yo te engendré hoy, según el decreto eterno que Jehová el Padre le hizo al ungido Rey e Hijo. Porque él se había hecho hombre, ¿no? ¿Verdad? Que se hizo hombre, ¿cierto? Y Dios le da una promesa. Esto tiene que ver con una promesa que el Padre le da. Y luego el honor, la dignificación después de ese evento de la resurrección. Noten, Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Miren.
Aquí el apóstol Pablo nos muestra el significado de lo que significa que él haya sido engendrado. Dice, y nosotros también os anunciamos la buena noticia de aquella promesa que tenía que ver con la bendición de la venida de Cristo hecha a nuestros padres, a los antiguos, la cual promesa Dios ha cumplido a los hijos de ellos, de los judíos, es decir, a nosotros. Y ahí está la respuesta. Resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo les está diciendo, Dios mandó un mensaje, una buena noticia. Todo el contexto habla de la encarnación, la muerte, la justificación, el perdón de pecados. Dios cumplió esa promesa. Cumplió este Salmo 2 acerca de su Hijo y de su engendramiento que tiene que ver con su resurrección. Así que cuando ustedes lean el Salmo 2, el Salmo 2:7 y este texto de Hechos 13 y en Hebreos capítulo 1 y capítulo 5 donde aparece este Salmo, debemos estar pensando en esto, en la resurrección y luego entronización del verdadero Rey Mesías, porque fue posterior a la resurrección. La promesa no solo tenía que ver, la buena noticia no solo tenía que ver con la encarnación del ungido de Dios, de Cristo, sino también de su muerte, y luego sepultura, y luego al tercer día levantarse, y luego ascender, y luego ir al trono celestial, y quedar ya consumada la obra, y la legitimidad, quedar confirmado de que ese humano llamado Jesús era el verdadero Rey y Rey, el verdadero ungido de Dios, su Hijo, el único, el unigénito, el único de su clase. No hay otro como Él, a quien el Padre ha amado y a través de Él hizo toda esta maravillosa obra de gracia y misericordia de redención. Por eso en este contexto Pablo dice, la ley no podía perdonarte a través de Él. A través de Él, Hijo, puedes obtener el perdón de tus culpas. Vayamos a Hechos capítulo 2. Y veamos cómo el apóstol Pedro describe este engendramiento del Hijo de Dios en su predicación en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos del 29 al 36. Hechos capítulo 2, del 29 al 36. Aquí hay una descripción. En esencia, son las mismas palabras de Pablo, pero dichas por Pedro, describiendo, dándole sentido, significado a ese Salmo 2. Ya con el entendimiento que estamos teniendo hasta aquí, vamos a leer esta porción de las Escrituras y van a ver cómo se describe allí este cumplimiento de que Él sería engendrado por el Padre, es decir, resucitado, levantado, exaltado, entronizado, etc. Noten, varones hermanos, Hechos 2, 29 al 36. Varones hermanos, está hablando Pedro. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne
levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de qué cosa? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que fíjense los eventos posteriores a la resurrección, ¿verdad? Primero la encarnación, la muerte, luego la resurrección. Noten. Así que, debido a lo anterior, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor el Padre a mi Señor el Cristo, siéntate, ¿a dónde? A mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, el hombre, el humano, el encarnado, a quien vosotros crucificasteis, su muerte Dios le ha hecho Señor y Cristo. Su resurrección, el Padre confirmó lo que Él era, lo reivindicó. Lo reivindicó. Él es el soberano, Él es el amo, el Señor, el que tiene toda autoridad. Dijo Él, en los cielos y en la tierra. En el cumplimiento de la profecía de Daniel también, que a Él se le dio todo poder y dominio y un reino eterno. Él es el Cristo, el ungido. Y cuando se habla aquí de ser levantado, exaltado, puesto a la diestra, Salmo 110, verso 1, siéntate a mi diestra, es la entronización del ungido. Ahora Él es el Rey, el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, Dios cumplió, como dijo Pablo, Dios cumplió la promesa que había hecho acerca de aquella simiente que vendría a bendecir a los hombres, trayendo la bendición no solo del perdón de nuestros pecados según su gracia, bondad, amor y misericordia, sino también la esperanza de la resurrección. De la resurrección de entre los muertos. Por tanto, el engendramiento del Hijo de Dios como decreto eterno e irrevocable del Padre a su único Hijo, según el Salmo 2, consistió en su resurrección para constituirlo en el verdadero Rey Mesías, sentándolo a su diestra. Repito, el engendramiento consistió en su resurrección para constituirlo como el verdadero Rey Mesías, sentándolo a su diestra. Esto implicó necesariamente su encarnación, su muerte y su sepultura, porque para poder resucitar necesario era que primero se hiciese humano, muriese en la cruz y fuese sepultado en una tumba. Por otro lado, el engendramiento o la resurrección de Jesús demostró y confirmó, fíjense, quedó convalidado y ratificado ante todo el mundo, que ciertamente era el legítimo y divino Hijo de Dios con poder. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Otro pasaje también revelador, que nos da significado acerca de este engendramiento como cumplimiento de aquella promesa, de aquel decreto que hizo el Padre sobre el ungido, el Rey, su Hijo.
Dice Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí vemos la encarnación, la humanidad del ungido de Dios. Y luego 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Fíjense, Hijo de Dios. Quedó esto demostrado, quedó convalidado, quedó confirmado, ratificado, que Él era Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué causa? Por la resurrección de entre los muertos. Escuchen, fíjense, la tumba vacía, hijo, Saúl, la tumba vacía, porque el Señor se levantó de entre los muertos, resucitó, venció la muerte, volvió a la vida. Se cumplieron las palabras del Señor por medio de sus profetas. La tumba vacía desde hace casi 2000 años probó irrefutablemente que Jesús era el excelso, el sublime y el majestuoso Dios, hecho carne y verdadero Hijo de Dios, Salvador del mundo. La tumba vacía probó eso, demostró eso. Jesús es quien decía el Padre, como en el bautismo, mi hijo eres tú. En la transfiguración ante estos apóstoles, mi hijo eres tú, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él óiganlo. Cuando su bautismo, ¿verdad? Dije. Las reclamaciones que hacía Jesús cuando el sumo sacerdote bajo juramento le preguntó, ¿eres tú el hijo del bendito? Él dijo, yo soy. Tú lo has dicho. Sí, sí lo soy. Cuando Pedro confesó, el Señor le preguntó, ¿usted qué dicen soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La tumba vacía reivindica a Jesús en que sus reclamaciones, atribuciones y lo que dijo el Padre acerca de él era verdadero. Era verdadero. Conclusión de la segunda lección. La conclusión. Miren. El Salmo tuvo su cumplimiento total en sus dos aspectos en la persona de Jesús. Es decir, Él es el Hijo de Dios y quien resucitó de entre los muertos para sentarse en el trono celestial como el verdadero Rey Mesías. Y, número 2, eso número 1, número 2, y habiendo sido reivindicado y confirmado el hombre Jesús como el divino Rey Mesías, sentado en el trono celestial, es digno de adoración y alabanza. Como bien dijo el apóstol Juan, en aquella revelación que se le dio, que se le mostró posterior a la entronización, a Cristo glorificado, se le reveló esto. Esto se le reveló a Juan y dice, y miré, dice Juan, miré, él vio. ¿Qué vio Juan? De aquella revelación celestial, de aquella visión, dice, y miré y vi. ¿Qué viste? ¿Qué miraste? ¿Qué viste? Que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. El cordero, ¿está viendo Juan eso? Se le está mostrando eso.
El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 y 12. De esta forma, por todo esto que hemos considerado de este maravilloso salmo mesiánico, escrito casi 1000 años antes del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, por todas las razones anteriores, en estas reflexiones, estas consideraciones de la Escritura, somos instados y movidos, escuchen, a honrar al Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que, como dice el Salmo 2, no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, sino que bienaventurados, dichosos, felices, todos los que confían en Él, reconociendo su dignidad eterna e inmutable. Bienaventurados todos los que ponen su confianza en el Rey Mesías, Hijo de Dios, en su obra de redención, la cruz, en la resurrección y en la vida eterna que Él nos ha prometido. Bienaventurados todos los que en el ungido Rey, Hijo, Salmo 2, confían, se entregan a Él, se encomiendan a Él, confiando en Él, reconociendo su dignidad eterna e inmutable.